¿Qué pensarías si te dijera que México posee una autoridad sobre el estado de Texas superior a la que ejerce la propia Casa Blanca, y que esta situación depende enteramente del control de un único curso de agua? Parece increíble, pero la realidad es asombrosa. México tiene la capacidad de cortar por completo el suministro de agua a algunas de las zonas agrícolas más productivas de los Estados Unidos en el momento que lo considere oportuno. Y los Estados Unidos casi no tienen alternativas para impedirlo. El río Bravo, conocido también como Río Grande en los Estados Unidos, no es solo una división geográfica entre dos naciones. Se ha convertido en la herramienta diplomática más potente de toda Norteamérica. Y México la ha utilizado con una precisión quirúrgica a lo largo de décadas. Lo que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no comprende es que, conforme al Tratado Internacional de Aguas de 1944, México está obligado a entregar 1.750 millones de acres-pie de agua a los Estados Unidos, provenientes de 6 afluentes, cada ciclo de 5 años, lo que equivale a un promedio de 350.000 acres-pie anualmente. Sin embargo, México ha acumulado un retraso equivalente a miles de millones de galones y actualmente mantiene un déficit de alrededor de 1 millón de acres-pie. Esto es una cantidad suficiente para abastecer de agua a la ciudad de Nueva York durante 3 años. Este asunto no se trata solo de agua. México ha transformado las responsabilidades de este acuerdo en una influencia estratégica que afecta a todas las áreas, desde las negociaciones comerciales hasta las políticas de inmigración. La pregunta clave es, ¿cómo el manejo de un río se convirtió en la mayor ventaja diplomática de México? Durante más de 80 años, los Estados Unidos y México han operado bajo lo que parecía un convenio simple para el reparto de recursos hídricos. El Tratado de Aguas de 1944 estableció las pautas. México recibe agua del río Colorado, y los Estados Unidos reciben agua del río Bravo y sus afluentes mexicanos. En ese momento, se consideró un intercambio equitativo entre naciones vecinas. Pero un fenómeno notable ha tenido lugar. En las últimas 2 décadas, México ha convertido este tratado, de una simple obligación, en un activo estratégico que le otorga una influencia sin precedentes sobre la agenda interna y externa de los Estados Unidos. El meollo del asunto no es la falta de agua en México ni el cambio climático, aunque ambos factores contribuyen. La clave está en cómo México aprendió a utilizar las cláusulas del tratado como un instrumento de presión, de un modo que la diplomacia tradicional y la coerción económica resultan casi ineficaces. Las normativas del río Bravo en el tratado garantizan a Texas 350.000 acres-pie de agua al año, pero solo como un promedio a ser cumplido al cierre de un ciclo de 5 años. Y México ha dominado completamente esta flexibilidad operativa. En este análisis, examinaremos 3 aspectos fundamentales que explican cómo México transformó la deuda hídrica en una palanca estratégica. Analizaremos el contexto histórico, detallando cómo un pacto firmado durante la era de la Gran Depresión originó unas dinámicas de poder que nadie anticipó. Luego exploraremos la mecánica de la diplomacia hídrica, es decir, cómo México utiliza el factor tiempo, los ciclos del acuerdo y las interpretaciones legales a su favor. Finalmente, evaluaremos las consecuencias estratégicas de esta influencia y cómo está redefiniendo las relaciones entre México y los Estados Unidos, impactando la geopolítica de Norteamérica. Al concluir, entenderás por qué la gestión del agua del río Bravo por parte de México ha adquirido un valor superior al de las exportaciones de petróleo, cómo esta profunda transformación ocurrió en gran medida sin ser detectada, y por qué los funcionarios de política estadounidenses ahora ven las decisiones hídricas de México como un asunto de seguridad nacional. Esto no trata solo de ríos, sino de cómo los compromisos legales pueden ser convertidos en armas geopolíticas. Para comprender cómo México obtuvo esta influencia, debemos retroceder al 3 de febrero de 1944, fecha en que el presidente Franklin Roosevelt firmó el tratado de agua más significativo en la historia de Norteamérica. Según dicho acuerdo, los Estados Unidos deben entregar a México 1.5 millones de acres-pie de agua del río Colorado anualmente. A cambio, México se comprometió a ceder agua a los Estados Unidos proveniente de los afluentes del río Bravo. En aquel momento, parecía un intercambio justo y equitativo. Los Estados Unidos contaban con vastos recursos de Colorado y un desarrollo agrícola creciente en California y Arizona. México tenía afluentes abundantes en el Bravo y necesitaba un suministro de agua confiable para sus estados del norte. Ambos países esperaban flujos de agua constantes y predecibles que respaldarían su desarrollo agrícola e industrial. Sin embargo, los redactores del tratado cometieron un error fundamental.
Supusieron que los flujos naturales de agua se mantendrían relativamente estables y que ambas naciones priorizarían el cumplimiento del acuerdo sobre cualquier consideración de carácter político. Estaban equivocados en ambas suposiciones. A partir de la década de los 90, México comenzó a experimentar lo que los expertos en economía denominan un aprendizaje estratégico sobre la flexibilidad implícita en el tratado. La asimetría geográfica se hizo evidente. El agua del río Colorado fluye hacia México de manera continua a través de una infraestructura ya establecida, mientras que las entregas de agua del río Bravo por parte de México pueden ser controladas, planificadas y demoradas tácticamente sin infringir directamente el tratado. México ganó una flexibilidad táctica que los Estados Unidos no poseían. Las consecuencias económicas fueron inmensas. Los intereses agrícolas de Texas se volvieron totalmente dependientes de las entregas de agua mexicanas para sus operaciones de miles de millones de dólares. Cuando México aplazaba las entregas, los agricultores estadounidenses sufrían pérdidas inmediatas, mientras que las actividades agrícolas mexicanas continuaban con normalidad. Los encargados de la política mexicana identificaron la oportunidad estratégica. En lugar de ver las obligaciones del tratado como limitaciones, empezaron a considerar las entregas de agua como instrumentos diplomáticos para influir en la conducta estadounidense en temas como el comercio, la inmigración y otras áreas bilaterales. Esta transformación se aceleró después del año 2000. México comenzó a sincronizar los tiempos de liberación de agua con otras negociaciones diplomáticas, estableciendo conexiones implícitas entre el recurso hídrico y la relación bilateral en su conjunto. Los negociadores estadounidenses se encontraban debatiendo asuntos migratorios y comerciales mientras los agricultores tejanos esperaban ansiosos las entregas de agua. Para el año 2010, el patrón era innegable. México había transformado una obligación rutinaria del tratado en una influencia estratégica que moldeaba la política estadounidense mucho más allá de la mera gestión del agua. La influencia hídrica de México opera a través de tres mecanismos complejos que maximizan su valor diplomático, mientras mantienen un cumplimiento técnico del tratado. El primer mecanismo es el ciclo estratégico de 5 años. Las normativas del río Bravo prometen a Texas 350,000 acres-pie de agua al año, pero se cumple como promedio en un ciclo de 5 años. Esto le permite a México ajustar las entregas anuales, y esta flexibilidad se utiliza de forma estratégica, no solo en periodos de sequía. México ha perfeccionado las entregas acumuladas, proporcionando una cantidad mínima de agua durante los primeros 4 años del ciclo y luego intensificando las negociaciones con los Estados Unidos en el 5.º año. Esto genera situaciones de crisis creadas artificialmente, donde los intereses agrícolas americanos presionan a sus negociadores para obtener concesiones en otros temas. La presión psicológica es significativa. Agricultores y políticos de Texas experimentan alarma por la escasez mucho antes de que se incurra en una violación técnica del tratado, lo que le otorga a México una ventaja constante a lo largo de todo el ciclo de 5 años. El segundo mecanismo es la sincronización táctica y la presión política. México coordina la liberación de agua con los calendarios políticos de los Estados Unidos. Reduce las entregas durante años de elecciones, negociaciones comerciales importantes o debates sobre inmigración, creando vínculos tácitos entre el agua y políticas más amplias. El patrón observado recientemente muestra que el compromiso incluye una transferencia inmediata en la presa Amistad, seguida de transferencias mensuales en 2 embalses internacionales, a menudo después de que se han alcanzado concesiones o acuerdos diplomáticos significativos. Los funcionarios estadounidenses han aprendido a anticipar este comportamiento. Cuando México demora las entregas, los negociadores saben que se avecinan discusiones de política más amplias, lo que le otorga a México el poder de establecer la agenda en las relaciones bilaterales. El tercer mecanismo es consecuencias desiguales y protección legal. México enfrenta consecuencias mínimas por los retrasos y mantiene una fuerte protección legal. Acuerdos recientes, como el Acta número 331, buscan mejorar la fiabilidad de las entregas sugiriendo rutas alternativas, pero a menudo brindan más flexibilidad a México en lugar de requisitos más rigurosos. La asimetría es notable. Cuando México retrasa las entregas, los Estados Unidos no pueden reducir los flujos del Colorado sin violar sus propias obligaciones y arriesgarse a posibles acciones legales. México obtiene resguardo legal mientras mantiene una influencia práctica. Esto crea lo que los teóricos de juegos denominan asimetría estratégica. México puede usar el agua como palanca, mientras que los Estados Unidos no pueden responder de manera efectiva,
modificando radicalmente el equilibrio de poder en las negociaciones bilaterales. Esta transformación crea beneficios y perjuicios en ambos países, a la vez que redefine la diplomacia en Norteamérica. Más allá de la gestión del agua, los diplomáticos mexicanos han ganado una influencia sin precedentes. La palanca hídrica funciona como una defensa contra las presiones económicas estadounidenses. Si los Estados Unidos amenazan con represalias comerciales, México puede ajustar las entregas de agua, impactando de inmediato a los intereses agrícolas americanos. Los agricultores mexicanos se benefician de forma indirecta. Aunque México debe entregar el agua eventualmente, la sincronización estratégica les permite optimizar su uso durante las temporadas críticas, creando ventajas agrícolas que se acumulan con el tiempo. Esta influencia va más allá de la agricultura. México ha utilizado la programación del agua para influir en debates sobre inmigración, comercio e incluso acuerdos ambientales. El agua se ha convertido en la moneda diplomática más fiable de México. En Texas, los agricultores se enfrentan una incertidumbre nunca antes vista, al depender del agua del tratado. Sus operaciones multimillonarias están ahora sujetas a las decisiones políticas mexicanas, más que a los ciclos naturales. La flexibilidad diplomática estadounidense se ha reducido. Los negociadores deben considerar el impacto en la agricultura tejana en cada debate bilateral, incluso en asuntos que parecen no tener relación con el agua. Esto restringe las opciones de política y le otorga a México un poder de veto efectivo sobre ciertas iniciativas diplomáticas estadounidenses. México ha logrado un hito: convertir una obligación legal en un activo estratégico que influye en múltiples esferas de la política americana. Esto invierte las suposiciones tradicionales sobre la influencia de las naciones grandes sobre sus vecinos más pequeños. Otros países están analizando el modelo mexicano. Naciones con recursos hídricos compartidos están estudiando cómo las obligaciones legales pueden transformarse en influencia diplomática, lo que podría redefinir el derecho internacional del agua y la cooperación global. El cambio climático acelera estas dinámicas. A medida que el agua se vuelve más escasa, el control sobre los flujos hídricos se hace cada vez más valioso diplomáticamente. México ha sido pionero en técnicas de diplomacia hídrica que podrían convertirse en un estándar. Las consecuencias superan a Norteamérica. México demuestra cómo las naciones de menor tamaño pueden obtener una influencia desproporcionada sobre vecinos más grandes mediante el uso estratégico de recursos y la flexibilidad legal. Entonces, ¿cómo el control de un único río se convirtió en la principal influencia de México? La evidencia demuestra que esto ocurrió mediante la explotación estratégica de la flexibilidad del tratado, lo que generó ventajas diplomáticas que los negociadores de 1944 jamás imaginaron. 3 factores clave permitieron esta situación. El ciclo de 5 años, que permite la generación de crisis artificiales. La sincronización estratégica, que relaciona el agua con debates políticos más amplios. Las consecuencias desiguales, que protegen a México mientras ejercen presión sobre los Estados Unidos. El resultado es una influencia diplomática que moldea la política americana mucho más allá de la gestión del agua. El déficit de alrededor de 1 millón de acres-pie de agua representa más que una simple falta de líquido. Es una influencia estratégica valorada en miles de millones en concesiones políticas y poder de negociación. La lección más profunda es que las obligaciones legales pueden transformarse en activos estratégicos cuando una de las partes domina la flexibilidad, mientras que la otra enfrenta restricciones inquebrantables. México transformó problemas de cumplimiento en ventajas de negociación a través de la paciencia, la sincronización y la astucia legal. A medida que la escasez de agua se agrava globalmente, el modelo mexicano de diplomacia hídrica probablemente se adoptará más ampliamente. El país ha demostrado cómo las naciones pequeñas pueden obtener una influencia significativa sobre vecinos más grandes a través de la gestión estratégica de sus recursos. México no solo controló un río, sino que dominó el arte de convertir las obligaciones en grandes oportunidades. Gracias por ver este análisis sobre la estrategia de diplomacia hídrica de México. ¿Qué otros recursos naturales crees que podrían convertirse en instrumentos diplomáticos? Comparte tu opinión en los comentarios. Estas discusiones siempre son fascinantes.